Buenas noches a todos, les saluda el licenciado Patricio Valle Antigua, miembro de la Policía Nacional y abogado. Saludo a todos los miembros de la Policía Nacional, a nuestro director, así como a nuestro presidente, y también a todos los familiares de nosotros, los miembros de la Policía Nacional. En esta ocasión les traeré un tema de interés general, porque es un tema constitucional. El tema es sobre las 48 horas que preceptúa primero la Constitución en su artículo 40, numeral 5, y en el Código Procesal Penal lo preceptúa en el artículo 224. Todos sabemos que en una actuación donde hay un ilícito penal, intervenimos tres funcionarios, tres instituciones mayormente, que es la Policía Nacional, que investiga conjuntamente con el Ministerio Público, el Ministerio Público que funge como fiscal, y el juez que tiene la decisión final y dicta la resolución que al efecto se dictare para la persona imputada. Hemos de saber que en el proceso penal no hay, en la investigación, claro, no hay acusado, lo que hay es imputado. O sea, a una persona se le imputa un hecho al principio, no se le acusa de un hecho. El tema de las 48 horas ha venido en aumento. Todos sabemos algunos abogados que desde el Código de Procedimiento Criminal, que fue sustituido por el Código Procesal Penal en el 2004, pues sabemos que antes eran 24, pero ya son 48 horas. Muchos fiscales se quejaban, la policía misma se quejaba de que era muy poco tiempo, 24 horas, para ellos investigar. Y el legislador llegó a entender que es cierto y aumentó de 24 a 48 horas. Pero está bien, es muy poco tiempo para la persona que ha sido culpable, pero como quiera se le va a condenar, y es muy poco tiempo para que las autoridades policiales investiguen. Sí, pero ¿y si la persona es inocente? 24 horas es demasiado. Pero el legislador optó por llevar el plazo de 24 a 48 horas. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos es, esas 48 horas que el detenido puede estar preso o puesto en libertad, y la resolución que al efecto se dictare él la reciba, ¿se está cumpliendo? Vamos a ver qué dice el Código Procesal Penal en el artículo 224. Dice: la autoridad policial que practique el arresto de una persona, primero empieza hablando con la policía, debe ponerla sin demora. Aquí el legislador no sé en qué estaba pensando, porque sin demora no se sabe qué tiempo es. Sin demora, bueno, sin demora 10 horas después del arresto, 20 horas después del arresto, 24 horas después del arresto. El legislador aquí dice sin demora. El legislador, lo que yo creo es que debió preceptuar y a la policía ponerle un plazo por lo menos de 16 horas para que la policía, el Ministerio Público y los jueces tengan todos 16 horas, que si multiplicamos 3 por 16 son 48. Pero no, aquí el legislador deja una brecha amplia y a la vez estrecha. Amplia ¿por qué? Con la demora, porque una demora para mí puede significar 6 horas, pero sin demora para otra persona puede significar 24 horas. Por eso es que aquí el legislador no satisface el principio de razonabilidad cuando no le dice a la policía cuando arresta a la persona el tiempo que establece sin demora o la demora, ¿verdad? La autoridad policial que practique el arresto de otra persona debe ponerla sin demora, sin preceptuar qué tiempo, a la orden del Ministerio Público. Ya menciona la policía, ahí menciona el Ministerio Público. Ahora falta el juez. Para que el Ministerio Público, si lo estima pertinente, disponga directamente su puesta en libertad o solicite al juez la medida de coerción que corresponda para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, evitar la destrucción de pruebas relevantes para la investigación, proteger a la víctima
o los testigos del proceso. Punto. Ahora viene el párrafo que menciona el juez. Ya mencionamos a la policía, mencionamos al Ministerio Público, ahora mencionaremos al juez. La solicitud del Ministerio Público debe formularse luego de realizar las diligencias indispensables y, en todo caso, dentro, oigan bien, escuchen bien, dentro de las 48 horas contadas a partir del arresto. Aquí el legislador le dice al Ministerio Público que debe solicitar al juez la medida que él crea pertinente dentro de las 48 horas. Vamos a ver qué preceptúa la Constitución referente a ese dentro de las 48 horas. Dice el artículo 40, numeral 5 de la Constitución Dominicana, 26 de enero del 2010. Toda persona privada de su libertad será sometida a la autoridad judicial competente dentro de las 48 horas de su detención o puesta en libertad. O sea, el Ministerio Público está dentro de las 48 horas. El juez preceptúa la Constitución que debe estar dentro de las 48 horas. Sin embargo, la policía no puede estar dentro de las 48 horas. La policía es sin demora. O sea, que para los miembros de la Policía Nacional el proceso tiene que ser rápido, mientras que para el juez dentro de las 48 horas. Mientras que para el Ministerio Público dentro de las 48 horas. Ahora viene el punto importante en el cual quiero hacer énfasis. La autoridad judicial, o sea, los jueces competentes, notificará al interesado dentro del mismo plazo la decisión que al efecto se dictare. Normalmente, porque el Ministerio Público a veces las cosas las hace por costumbre. La Policía Nacional a veces hace las cosas por costumbre. Nosotros los abogados a veces hacemos las cosas por costumbre. Y eso está mal porque la costumbre va desplazando la ley. Y eso no es correcto. ¿Por qué? Si nosotros dividimos 48 horas entre los tres órganos del Estado, como es Policía, Ministerio Público y Juez, es a 16 horas. O sea, que lo correcto sea que esa sin demora que habla el Código Procesal Penal cuando la policía arresta a una persona tiene que ser 16 horas. La policía que tenga 16 horas, Ministerio Público 16 horas. Y antes de las 16 horas o cumplidas las 16 horas, debe ya el juez tener ese expediente para que antes de cumplirse esas 16 horas, que son 48 horas completas, entonces el imputado al cual se le imputa un hecho, no que se le acusa de un hecho, tenga la decisión que al efecto se dictare, como dice la Constitución de la República, como dice esta Constitución, artículo 40, numeral 5. ¿Por qué? Porque vemos normalmente, como miembro de la policía que soy y como abogado que soy, que el Ministerio Público apodera al juez de atención permanente a juzgados de instrucción faltando apenas una hora para vencerse el plazo de las 48 horas. El Ministerio Público lo que ve, ejemplo, que la policía lo arresta a las 8 de la mañana del domingo y antes de las 8 de la mañana del martes ya eso tiene que estar en atención permanente. Naturalmente el juez no puede con la prisa conocer el caso. Lo que hace es que la conoce vencida las 48 horas. Entonces ahí el juez, el Poder Judicial, viola ese artículo 40.5 de la Constitución, porque el imputado al cual se le imputa un hecho no va a tener la resolución que al efecto se dictare dentro de las 48 horas. Fíjense, no es después de las 48 horas que el imputado o arrestado debe tener la resolución que dicte el juez. No, es dentro de las 48 horas. Miren, las 48 horas es como la cancha de basquetbol, que tiene sus líneas para jugar. No se puede salir de ahí. Así mismo son las 48 horas. No podemos salirnos de las 48 horas, ni policía, ni Ministerio Público, ni mucho menos los jueces. Hay unos
juristas, doctrinólogos, jueces, constitucionalistas, que yo he escuchado que dicen que con el Ministerio Público apoderar a la juez de detención permanente, antes de las 48 horas, ya con eso satisface la voluntad del legislador. Eso no es así. Porque la Constitución es clara, es dentro de las 48 horas. Si yo, como imputado, no tengo dentro de las 48 horas la decisión que dicte el juez, ya sea prisión preventiva, garantía económica, impedimento de salida, localizadores electrónicos, prisión domiciliaria, cualquiera de las medidas que están en el artículo 226. Entonces, si no tengo esa resolución, ya se viola la Constitución solamente con no tener yo antes de las 48 horas, o mínimo a las 48 horas, para ser más razonable. Si no tengo esa resolución, se viola ese derecho constitucional fundamental. Así que, ¿qué es lo razonable? Es que la Policía Nacional tenga 16 horas, Ministerio Público 16 horas, y que el juez de atención permanente, antes de cumplirse las 48 horas, que le quedarían a él 16 horas para sumar 48, que dicte la resolución que al efecto le pone la medida de coerción cualquiera o la libertad al imputado. Muchas gracias.